1 de la tarde, 13 minutos. Aquí sigue la W y es el momento de conectarse. Conéctese ya con nuestro Facebook Live porque nos vamos con esta pregunta que nos estamos haciendo, Paola, y me da mucho gusto además saber que está con nosotros el presidente de los empresarios, que son los que le han metido el hombro y todo el empeño a seguir manejando y dando el impulso a la economía en medio de tantas dificultades, pero también la pregunta es válida. Los bancos no están desembolsando los créditos de emergencia a pesar de las garantías del gobierno. Conéctese ya con nuestro Facebook Live. Y Paola, explíquenos un poco cuál es la realidad, cuál es el escenario que existe hoy en torno a esto. Sí, Juan Pablo, pues precisamente por todo este tema de la crisis por el coronavirus, usted se acuerda que el Gobierno Nacional anunció una capitalización del Fondo Nacional de Garantías y además otras garantías a través de la banca del segundo piso, como por ejemplo Bancoldex, para otorgar créditos a diferentes sectores de la economía que los pudieran apoyar en medio de toda esta crisis. Pues según los datos más recientes que están reportados en la Superintendencia Financiera, a la fecha de los 24 billones de pesos de total, el monto total que se ha puesto para ese propósito, solo se ha desembolsado por parte de los bancos algo más de 5.5 billones de pesos. Esto es para líneas como capital de trabajo, pago de nóminas, trabajadores independientes, microfinanzas, sectores más afectados Perdóneme, y también para la gran empresa. es decir, todavía quedarían como 18, así por encimita, 18 billones de pesos disponibles. Sí, e incluso en el cuadro de la Superintendencia Financiera aparece ese monto como disponible y pues esto ya está preocupando al sector empresarial porque pues obviamente con esos recursos podrían atender muchas de sus necesidades y además conservar puestos de trabajo. Juan Pablo, hoy salió, por ejemplo, acaba de salir el dato de desempleo que sigue siendo muy Mm. preocupante y pues las empresas necesitan estos recursos, entonces, ¿por qué no se los están entregando? Bueno, doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros aquí al mediodía en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, a usted y a todos los oyentes. Óigame, ¿nos preocupamos o no nos preocupamos? Porque yo sí veo esta cifra que nos trae Paola y quedo inquieto. ¿Será que le ha hecho falta un poquito de corazón al sistema financiero para hacer más fácil estos desembolsos o otorgar más fácil estos créditos? ¿O la realidad es que como estamos bien? ¿Usted cómo está viendo el asunto? No, no, Juan Pablo, yo le diría que ni lo uno ni lo otro. Yo no tengo la menor duda de que el sector empresarial está requiriendo de apoyos en liquidez. De hecho, usted recordará cuando al inicio de esta crisis, digamos, se presentó el problema de liquidez en las compañías, nosotros insistimos en que deberíamos imaginarnos, y decíamos nosotros, debíamos pensar lo impensable, inclusive desde el punto de vista del sector financiero. Pues bien, el gobierno nacional puso a disposición del sector unas garantías que como usted ha mencionado ahorita, Paola lo ha mencionado ahorita, son de cerca de 24 billones de pesos, solamente se ha logrado desembolsar 5.5. La pregunta es ¿por qué? Y yo le diría que quizás lo que pasa es que tenemos un mecanismo que no es suficientemente bueno en el sentido de que cubierto este primer grupo, digamos, de compañías que lograron desembolsar los 5.5, tenemos en este momento, digamos, otras compañías que se ven sujetas a análisis de crédito que eventualmente que no sea tan sencillo que se produzca el desembolso. De manera que yo creo que el sector financiero está como en una encrucijada compleja y es que le toca hacer unos estudios de crédito, las compañías están teniendo problemas para pasar esos estudios de crédito, de manera que aún teniendo las garantías del Fondo Nacional de Garantías no pueden desembolsar. Entonces yo pensaría que nos va a tocar sentarnos y repensar un poco, hacerlo con el gobierno, hacerlo con el Fondo Nacional de Garantías, con la Superintendencia, por supuesto con el sector financiero, a ver si nos imaginamos mecanismos mediante los cuales podamos poder apoyar a las compañías con problemas. Porque es que el problema está ahí. El problema no es si las compañías tienen capacidad de pago, porque las que están en buena condición pues tienen capacidad de pago, pero las que están en problemas no la tienen. Y la pregunta es cómo hacemos para salvarlas. Y yo creo que en este momento el sector financiero no tiene las condiciones regulatorias que le permitan, digamos, cumplir ese papel con lo que tenemos hoy en día sobre la mesa. De manera que yo creo que nos va a tocar sentarnos un poco con el gobierno, nos va a tocar sentarnos con la superintendencia, con el sector financiero y buscar formas para desembolsar esos recursos. Claro, también digamos que los bancos no se pueden arriesgar a entregar los créditos porque si las empresas pues no cumplen con los requisitos pues es un riesgo también para ellos. Pero entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Qué está haciendo el sector empresarial, el sector privado para
poder cumplir con esos requisitos y cómo hacer para cumplirlos si es que estamos en medio de una crisis. Claro, esa es la gran disyuntiva hoy en día, porque evidentemente si se tratara de requisitos eminentemente de trámites, por ejemplo, pues las compañías tienen que hacer el esfuerzo por cumplir los trámites. Pero si se trata de requisitos de solvencia o de capacidad de pago realmente para poder cumplir con los créditos o poder demostrar que en el corto plazo se puede, digamos, atender los créditos, pues seguramente muchas de las empresas en problemas no lo van a poder hacer. Y el banco al final tiene que hacer el estudio de crédito, y el estudio de crédito resulta que le muestra un riesgo gigantesco a ellos, entonces el banco no puede desembolsar. Entonces, yo creo que la única alternativa que tenemos es que podamos buscar, y esta es una discusión muy grande, y yo entiendo además las limitaciones del pero Ministerio venga, de doctor Hacienda. Bruce, porque es que a ver si yo le estoy leyendo así entre líneas o si de frente usted está haciendo la propuesta. Es el momento para que el gobierno diga, listo, ya lo que se podía hacer a punta de créditos se hizo y nos toca ver si cogemos una plata y la convertimos en subsidios, es decir, que la entregamos y no se tiene que reembolsar de ninguna manera, o nos inventamos otro mecanismo para que los bancos flexibilicen la entrega de estos recursos. ¿Lo entiendo bien, doctor Bruce? Yo creo, Juan Pablo, que tenemos que imaginarnos probablemente un mecanismo intermedio, un mecanismo mediante el cual, por ejemplo, se puedan utilizar las garantías del Fondo Nacional de Garantías, pero que de alguna forma pues terminen cubriendo ojalá el 100% del crédito, y que busquemos la forma de generar incentivos suficientemente buenos para que las empresas se puedan salvar, generen empleo, no se destruyan y al mismo tiempo puedan pagar el crédito. Y si no lo pueden, pues vemos a ver si como sociedad eventualmente terminamos convirtiendo durante o dentro de un tiempo ese crédito en un subsidio. Pero que nos la podamos jugar por el salvamento de las empresas. No jugárnoslas por el salvamento, yo pensaría, es increíblemente torpe. Es muchísimo más fácil en este momento tratar de salvar empresas existentes, que tratar de crear nuevas empresas. Se pierde todo, se pierde el talento, se pierde la capacidad, se pierde las redes, se pierde el comercio. De manera que ese esfuerzo es un esfuerzo que yo creo que vale la pena hacer, y yo creo que estamos llegando a ese momento. Me lee bien, Juan Pablo, lo que está diciendo. Ya ve, Paola, es que estamos conectados, el doctor Bruce y yo. Pero si es la salida... Pero además, perdóneme, es que Sí. esto ya es entrar a mirar, Paola, las empresas en cuidados intensivos, o sea, las que están en la UCI y que si no se hace algo ya para ponerles un respirador financiero, un respirador económico, con una ayuda más efectiva y con menos trabas que las que ponen los bancos, sencillamente esas empresas se van de la UCI al cementerio de las empresas. Exacto, y bueno, por eso yo le quiero preguntar al doctor Bruce si sí es la salida precisamente para las empresas el tener que endeudarse más con los bancos y bueno, y lo otro es, hay que revisar esto, pero entonces, ¿qué pasa con los 18 billones que ya hay disponibles ahí? Esos 18 billones son unos recursos que está garantizando el gobierno. Claro, pero al no ser una garantía completa, le colocamos al Estado, al sector financiero en una situación de muy difícil cumplimiento para ellos. El sector financiero no puede prestar recursos si entiende que puede terminar perdiendo la plata de los ahorradores. Eso no va a suceder. De manera que yo creo que tenemos que pensar en alternativas nuevas, que son las alternativas, como dice Juan Pablo, de cuidados intensivos. Y que como país tomemos la decisión. Si es mejor para nosotros darle ese oxígeno final a las compañías para tratar de salvarlas, o lo mejor es dejarlas que se mueran, en cuyo caso las cifras de desempleo que acaban de salir hoy, pues lo único que pasará es que se agravarán un poquito más. Yo soy de los que cree que vale la pena jugársela por salvarlo. Sí, doctor Bruce McMaster, digamos que a veces hay una contradicción, o así lo interpreta la ciudadanía, de lo que responden los bancos, de lo que se tiene reporte y esas respuestas directas a las personas que están necesitando justamente esos créditos. ¿Qué alternativas se podrían encontrar entonces para solucionar esos problemas de quienes están pidiendo esos créditos y que han encontrado muchas trabas para poder entonces reactivar toda la economía, que es lo que necesitamos? Esa pregunta es buena porque sin duda, digamos, tenemos que contar, digamos, con la colaboración de los bancos. Entendemos que los bancos han hecho un esfuerzo grande en términos de reestructuraciones, entiendo que han sido más de 100 billones de pesos y lo han logrado. Entiendo que los bancos han tramitado, pues por una parte los el Fondo Nacional de Garantías, eso lo han hecho, y en este momento estamos enfrentados a que sencillamente no están pudiendo desembolsar más porque las condiciones crediticias no se cumplen. Entonces yo diría,
tenemos que pedirle siempre a los bancos, digamos, la mayor eficiencia y eficacia en su funcionamiento. No le podemos pedir que, por supuesto, pierdan o tengan el riesgo de perder el ahorro de los ahorradores, y al mismo tiempo tenemos que pensar en soluciones nacionales, digamos. Inclusive la solución del Fondo Nacional de Garantías a mí desde el principio me pareció brillante, en el sentido de que si tenemos en este momento, grandes limitaciones fiscales, pues hombre, no le ponemos limitaciones este año al gobierno nacional, en el caso, por ejemplo, de salvamentos de compañías, pero necesitamos montar un programa de salvamento de compañías donde las compañías puedan ir y decir, si yo tengo este oxígeno adicional, yo soy capaz de sobrevivir. Si tengo este oxígeno adicional, soy capaz de generar empleo. Si tengo ese oxígeno adicional, soy capaz de generar oportunidades para los colombianos. Necesitamos, en este momento, ya llegamos al punto en el cual hay que hacerlo. ¿Y eso usted lo vio reflejado ya, ese plan de reactivación y de salvamento, doctor Bruce, en el presupuesto que ayer presentó el gobierno? Es que el presupuesto no es suficientemente detallado, uno no puede verlo todavía. Pudiera estar, como pudiera estar también la norma, digamos, que eventualmente le permite al Fondo Nacional de Garantías tomar ese tipo de riesgo, sabiendo que es probable que eventualmente el riesgo se materialice y se vuelva un siniestro. Pero si lo sabemos como país, si Colombia lo sabe como país, podemos enfrentarnos a eso. Pero lo importante es que en realidad seamos muy transparentes y seamos muy abiertos a decir, Colombia está dispuesta a salvar compañías, aún compañías en grandes problemas. Sí, el tema es que eso toca hacerlo de manera urgente. Bueno, Juan Pablo, Es que vea. eso no espera, por eso yo Eso le digo no el espera, escenario, sí. o sea, las empresas, muchas empresas están en la UCI y el respirador es plata, y el respirador de la plata, si no se lo facilitan, ya sea a través del sistema financiero, ya sea a través de una idea loca que tendrían que inventarse en el gobierno, esas empresas van de la UCI al cementerio. Le insisto, Paola, perdóneme. Y precisamente para que los Así es. bancos no sigan reteniendo, si es que se puede decir así, esos 18 billones de pesos, desde el Congreso también ya se están haciendo llamados y se está citando a un debate de control político a las entidades pues que son competentes frente a este tema. Por eso también nos acompaña en este momento el senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, quien pues ha estado liderando esta batalla para que los bancos también entiendan que hay que flexibilizar la entrega de estos créditos. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y bueno, cuéntenos de qué se trata entonces este control político al que usted va a citar. Muchas gracias por la amable invitación, un saludo especial a todos los periodistas, a Andrea, a María José, Juan Pablo, y por supuesto un saludo muy especial a Bruce, que viene liderando pues un gremio como la ANDI en estas aguas turbulentas y que realmente lo estoy viendo aquí bajo de peso, ha perdido como 4 o 5 kilos en estos avatares. Es de los pocos que ha bajado de peso en medio de esto, ¿no, doctor Cepeda? Yo también. Bueno, qué bueno. Yo no tanto, pero sí como 2 o 3. Sí. Porque siempre estas aguas turbulentas son complejas. Pero muy bien, alcancé a escuchar el final de Bruce porque me habían dicho que 1:30, pero alcancé a conectarme un poco antes. Y realmente pues uno ve que el gobierno nacional está haciendo esfuerzos interesantes en este tema empresarial, en este tema de programas sociales, en este tema de estas líneas de crédito. Y por ejemplo, pues el tema de las líneas de crédito a través del fondo, con garantías del Fondo Nacional de Garantías. Mire que el gobierno nacional destinó con recursos del FOME algo así como 3.25 billones de pesos para configurar estas garantías. Pero estos 3.5 billones de pesos han servido solo para que el sector financiero desembolse 5.6. A ese ritmo, y eso viene del 15 de abril, casi que hubiera sido más eficiente que se hubiesen utilizado estos 3.25 billones de pesos para subsidios a empresas, a la nómina, al empleo, ¿no? Porque el plan diseñado por el gobierno, pues según eso serían unos 24 billones de pesos, eso es una plata muy importante. Y lo que ha venido el gobierno nacional es incrementando incluso las garantías. Por ejemplo, en el tema de MIPYMES, las garantías van desde el 60 hasta el 90%.
pero incluso con estas garantías uno entiende, el sector financiero dice que la plata no es del sector financiero, que el 90% es de los ahorradores, pero precisamente por eso el gobierno nacional invierte esa plata, 3.25 billones de pesos en constituir garantías. ¿Qué quiere decir? Para que los colombianos entiendan cómo es la realidad, que si una entidad financiera, un banco de primer piso, le presta a una industria, a una empresa, por ejemplo, de la ANDI, y esa empresa por algún motivo no puede cumplir con las cuotas por la pandemia y por supuesto todo lo que nos está sucediendo, la cuarentena, el gobierno responde hasta con el 90%, o sea, la entidad financiera no está arriesgando en una de las líneas esas, sino el 10%, en otras un poco más, en otras el 20% y hasta el 30%. Entonces, ¿cuál es el escenario hoy? Hay líneas de crédito que se crearon desde el 15 de abril. El 15 de abril se crearon líneas de créditos que son unidos por las pymes y unidos por las micros, por 15 billones de pesos y unidos por las nóminas de las pymes y de las micros, por 15 billones de pesos. De esos 15 billones de pesos que se crearon en este momento, en la línea de los 5 billones no están desembolsados el 37%, y en la línea de los 10 billones no están desembolsados no el 80%, o sea, solo han desembolsado el 20%. Y si revisamos todas las líneas a través del tiempo, unas de abril 15, varias de ellas, unas 16.2 billones, desde abril 15 hay, Bruce, tú lo sabes, 16.6 billones para las pymes, y de ellos solo han desembolsado el 25%, o sea, el 74% está sin desembolso. No, pues imagínese. Y llevamos en ello 3,5 meses. Claro. Después vienen otras líneas, las creadas en mayo 19. Y finalmente, Andrea, y escúchame, para terminar, las líneas valen 24.2 y no están desembolsados 18.5 billones, o sea, el 76%. Pues yo debo decir que 5 billones de esos fueron el día julio 9, hace 20 días. Ese es muy reciente. Claro, pero hay 18 billones de pesos que irrigados hoy a la economía van a proteger el aparato productivo. Esos 5 billones incluso son para la gran empresa. Claro. Van a proteger el aparato productivo y proteger el empleo de los colombianos. Allí es donde pues tendrán que dar explicaciones, porque el gobierno, las empresas, todos están haciendo esfuerzos. Las entidades financieras tienen una excesiva lentitud a pesar de las garantías. Senador, en ese sentido, no, tranquilo, en ese sentido va mi pregunta, y es que usted cita entonces a debate de control político en la Comisión Tercera del Senado. ¿Quién tiene que responder? ¿Cuándo será esto? ¿Están confirmados quiénes? ¿Y qué podría entonces pasar después de ese debate de control político? Tienen que contestar puntualmente por qué esta diferencia, este desfase de cifras. Uno entiende que el tema es complejo, no es fácil, porque también debo admitir que por supuesto muchas de las empresas no están hoy, no son entre comillas sujetos a crédito, pero por supuesto por no ser sujetas a crédito es que el gobierno está dando las garantías. Creo que se requiere un esfuerzo adicional del sector financiero, del sector bancario. Por eso los citados son el ministro de Hacienda, que pues, va a exponer esas líneas y los montos y el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, el superintendente financiero, que aquí juega este superintendente financiero porque su papel es como protector del consumidor financiero. Y por supuesto el gerente del Fondo Nacional de Garantías. Yo creo que durante esta pandemia lo que se ha demostrado es que para salir adelante requerimos un todos ponen, son esfuerzos de cada sector. No estamos diciéndole al sector financiero pierda la plata. No, hombre, cuando solo va a llegar entre el 10 y el 20%, yo creo que hay posibilidades de agilizar. Mire, cuando aquí incluso algunos sectores, yo pues por supuesto no estoy en eso, hablan hasta de reformas tributarias, ¿no? Yo digo, pues, ¿cómo es que protegemos el empleo? Pues reactivando la economía. ¿Y cómo reactivamos la economía? Pues con recursos. Óigame, aquí senador. están
subsidios y estos recursos, escúcheme, porque debo dar la cifra, 18.5 billones de pesos que están allí que podían ser desembolsados. Esa cifra la hemos repetido desde que comenzamos este segmento, y yo quiero detenerme con usted, senador, en un punto que conversamos hace un instante con Bruce McMaster. Usted nos dice, mire, es que ya hay empresas que no son sujetas de crédito, sencillamente porque no es viable y los bancos no les van a soltar la plata. Es el momento para que el gobierno se ponga creativo y se invente algo más allá de estas garantías que, como ya lo estamos viendo, no pueden ser utilizadas sencillamente porque ya los bancos dijeron, es que nosotros no vamos a arriesgar nuestra plata, que también es de los colombianos. Toca que el gobierno se invente o subsidios o que obligue a los bancos a flexibilizar las exigencias para que se abra más la posibilidad de acceder al crédito. Juan Pablo, ¿verdad? Sí, señor. Juan Pablo, mira, en un momento dado, cuando se pidieron estas líneas de crédito, por ejemplo, las primeras en abril, estaba cerrada toda la economía, ¿no? Ya ha venido habiendo una apertura inteligente, de manera que hay muchos más sectores, muchas más empresas que sí pueden responder en este momento. Que estuvimos cerrados, claro, sí, pero con esta apertura, por ejemplo, en Barranquilla este fin de semana se abrieron centros comerciales, se van abriendo paulativamente, y fíjese que desde el mes de mayo se abrió la construcción, se abrieron las obras públicas, se abrió el sector industrial, ¿no? De manera que en esos sectores tiene que haber muchas más empresas, grandes, pequeñas, medianas, micros, ya sujetas al crédito, y ahí es donde se pide. Y mire, por las dificultades es que el gobierno invierte 3.25 billones de pesos en garantías para decirle al sector financiero, mire, yo arriesgo, papá gobierno arriesga el 90 y usted arriesga el 10. Yo creo que no es tanto pedir, y sí creo que ahí hay que hacer un mea culpa, tiene que el sector financiero ponerse la mano en el pecho, tiene que el superintendente financiero ser más puntilloso y revisar como protector del consumidor a ver qué está pasando, porque no puede ser, ¿no?, que este gasto del gobierno tan importante y tan grande de 3,5 billones quede inane en unos desembolsos solo de 5.5 billones de pesos. Yo creo que aquí lo que vamos a buscar son soluciones y mirar, yo no sé si hay que incrementar la garantía, pero no puede ser al 100%. Yo creo que tampoco le podemos decir al sector bancario, usted no arriesga nada, usted simplemente gana cuando gana y no pierde cuando pierda. Pero creo que aquí hay muchos sectores en la economía ya hoy dinámicos, no estarán al 100%, pero que perfectamente son sujetos del crédito, y esto hay que dinamizarlo ya. Bien, si queremos la reactivación, y la reactivación es la que nos protege el empleo. Senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchísimas gracias por la amable invitación. Me despido de todos, Bruce. No, pues ahí nos vemos. Si nos quieres acompañar a ese debate, yo te digo cuando lo programen. Y muchas gracias, Andrea. Gracias. María José y todos. Gracias, doctor Efraín. Y doctor Bruce, muchas gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Bueno, muchas gracias a usted, Juan Pablo, y a todos sus oyentes. Gracias también al senador Andrea, gracias. Al regresar en Sigue la W, el presidente del Fondo Nacional de Garantías nos va a explicar qué es lo que está pasando y nos vamos a poner creativos. De repente surgen ideas para ayudar a las empresas que en este momento siguen en cuidados intensivos. Una pausa, Sigue la W. Bueno, es la hora de saludar a Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, para entender qué es lo que pasa. Doctor Buitrago, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Hola Juan Pablo, me da mucho gusto saludarlo, un cordial saludo a usted, a toda la mesa de trabajo, a Paola, Andrea y a su audiencia. Bueno, doctor Buitrago, ya escuchamos a Bruce McMaster, oímos lo que dice el senador Efraín Cepeda, la cifra que nos ha repetido Paola sin cesar es que hay todavía 18 billones de pesos más o menos en el Fondo Nacional de Garantías para respaldar los créditos que quieran y que necesiten sacar los colombianos. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón no se logran esos desembolsos con la velocidad que algunos esperaríamos? Juan Pablo, gracias por la pregunta. Yo escuché atentamente al doctor McMaster y al doctor Cepeda. Creo que es un debate de la mayor importancia. En primera instancia, yo quisiera de pronto precisar, que me dé unos 30 segundos para poder precisar cuál es el rol del Fondo Nacional de Garantías, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y aclarar un poco los datos para tener, digamos, como el telón de fondo. Bien, de esta conversación. Avancemos pues, doctor. Gracias. Entonces, mire, Juan Pablo, nosotros, el rol del Fondo Nacional de Garantías es facilitar el acceso a los recursos de crédito para las empresas colombianas.
muchas empresas sin el respaldo del Fondo de Garantías probablemente no habrían accedido al crédito formal. Esta es una organización que tiene una larga tradición. Y para dar algunas cifras, podría señalar que en lo corrido del gobierno del presidente Duque se han dado operaciones de respaldo, se han garantizado más de 506.000 operaciones de crédito en los 2 años de corridos del gobierno del presidente Duque. Son más o menos 72.000 operaciones por trimestre, y este dato es bien relevante porque nos permite comparar esa velocidad a la cual se venía haciendo las operaciones de garantía versus el programa Unidos por Colombia, que es el programa que se ha desarrollado en el marco de la pandemia. En el marco de la pandemia, entonces, se han garantizado más de 170.000 operaciones de crédito, vis a vis las 72.000 que le había mencionado anteriormente. Es decir, se han desembolsado en ese trimestre que lleva este programa 2.4 veces más operaciones de crédito que las que tradicionalmente se venían garantizando por el fondo. Hemos incrementado la velocidad, entiendo la crítica, entiendo la observación, deberíamos ir más rápido, pero hemos duplicado, digamos, como gobierno nacional y particularmente como Fondo Nacional de Garantías, la velocidad a la cual venimos trabajando. Ahora, ¿cómo se hace? Porque es que también hay un debate en torno a si hay efectivamente 28 billones de pesos disponibles de recursos de la nación para garantizar las operaciones. En realidad, el rol del Fondo Nacional de Garantías es ser, para ponerlo en términos coloquiales, el fiador de los empresarios, y tiene por propósito pues, poner al servicio de todo el aparato empresarial los recursos patrimoniales de la organización para poder facilitar el otorgamiento de estos créditos. En últimas, y usted ya lo mencionó cuando hacía la introducción, los recursos que finalmente recibe el empresario no son recursos del Fondo Nacional de Garantías, son recursos de todos los colombianos que están administrados a través del sistema intermediado de los bancos, y esos recursos que están allí, los ahorros de los colombianos, se canalizan a través de los bancos y van al empresario y están garantizados por el fondo, con un fiador que sería el Fondo Nacional de Garantías. El patrimonio del fondo antes de la pandemia era de 600.000 millones de pesos. La instrucción, digamos, expresa que se dio por parte del presidente de la República y la decisión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda en particular, de permitir que se abrieran nuevas líneas de créditos, que se da la decisión de capitalización. La capitalización, muy bien lo dijo el doctor Cepeda, va hasta 3.25 billones de pesos. De esos 3.25 billones de pesos efectivamente se han, digamos, capitalizado, se ha hecho una operación de capitalización con recursos ya dispuestos en el patrimonio del Fondo Nacional de Garantías del orden de 1.3 billones de pesos. Entonces, ¿en qué consiste la operación de garantía? Por cada peso que hay en el patrimonio del Fondo Nacional de Garantías, sí, se pueden respaldar aproximadamente 12 pesos, entre 12 y 13 pesos de créditos que el sistema financiero finalmente otorga. De ahí es donde sale la cifra de los 24 billones de pesos, el patrimonio que tiene el fondo. Pero venga, esa es la cifra de los 24 billones. Doctor Raúl, pero pasemos a la siguiente parte, porque es que digamos, esta es una explicación que de repente puede resultar muy técnica para quienes están a esta hora conectados con nosotros. Pasemos a la práctica. ¿Por qué razón están esos 18 billones ahí? ¿Es porque porque los bancos no están otorgando esos créditos, porque ya la gente pues, perdió la esperanza y sencillamente no volvió a los bancos a pedir créditos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón no se mueve esa cifra? Juan Pablo, pues la cifra sí se está moviendo. La semana pasada, por ejemplo, se desembolsaron créditos del orden de 160.000 millones de pesos. Debería moverse a una mayor velocidad. Estoy consciente, pues, digamos, de la necesidad y de las afugias que están pasando los empresarios, pero es cierto que también es cierto que la línea no se ha quedado quieta. Las líneas del Fondo Nacional de Garantía no se han quedado quietas. Se han venido, digamos, usando los cupos a medida que las líneas se han estado habilitando. Por ejemplo, bien lo mencionaba también el senador Cepeda, el 9 de julio, hace menos pues de 20 o 21 días ya, se habilitó una línea para gran empresa. Esta línea para gran empresa es de un total de 5 billones de pesos y ya tenemos reservas, digamos, en esas operaciones, todavía no créditos desembolsados, del orden de 275.000 millones de pesos. O sea, esa línea, lo que pasa en la mitad es que una vez se aprueba la línea, se tiene que hacer, digamos, la promoción y la validación de los requisitos por parte de los bancos para que la línea empiece efectivamente a desembolsar. Entonces, hay unas líneas que vienen desde abril, que vienen con una mayor dinámica, por ejemplo. Es que precisamente ahí está el problema, doctor Buitrago, en el tema de la validación.
lo decía el doctor Bruce, que están, digamos, como pidiendo o exigiendo muchos requisitos los bancos para poder desembolsar estos créditos. ¿Por qué pasa esto si existe la garantía, como lo decía también el senador Cepeda, de hasta un 90% por parte del gobierno? Bien, pues el análisis de riesgo de crédito, como también se mencionó en las dos intervenciones que me precedieron, que realizan los bancos, pues debe continuar haciéndose. Los bancos, a pesar de que tienen el 80% del crédito, entre el 80 y el 90%, dependiendo de la línea del crédito garantizado, en todo caso hacen un análisis de las condiciones del deudor para determinar si efectivamente hay posibilidades, digamos, de repagar el crédito que se desembolsa. Entonces, las operaciones, digamos, de crédito, de análisis de riesgo de crédito, es decir, si efectivamente se va a pagar o no, pues se siguen realizando en el marco, digamos, de lo establecido en la regulación vigente y de acuerdo a las disposiciones del supervisor. Entonces, ahí es, doctor Buitrago, donde le quiero preguntar el asunto de la creatividad. ¿Le tocará, en vista de la dificultad que ya están teniendo muchos porque sencillamente no cumplen con esos requisitos de los bancos, le tocará al gobierno ponerse creativo? ¿Pensaría usted que de pronto es una solución para que puedan fluir recursos hacia las empresas de otra manera, tal vez ya no como unas garantías de crédito, sino tal vez como subsidios? Pues Juan Pablo, de acuerdo. Yo creo que el gobierno nacional ha demostrado total flexibilidad y capacidad de adaptación para poder manejar la coyuntura de la mejor manera. Para dar un ejemplo relacionado específicamente con el Fondo Nacional de Garantías, las primeras líneas que se lanzaron en los primeros días de abril garantizaban el 60% de los créditos, y esas líneas, para decirlo pues digamos con total franqueza, no despegaron. Entonces ahí el gobierno rápidamente reaccionó, rediseña las líneas, crea una nueva línea de capital de trabajo, incrementa los porcentajes de cobertura en los créditos y obtenemos unos mejores resultados en comparación con la línea que venía del 60%. Entonces, yo creo que hay total disposición. Ahora, yo quisiera hablar un poco, digamos, de cómo son los roles. Ustedes, digamos, me preguntan cuál es el espacio para tener mayor creatividad, y esto tiene que tener una especie de cascada en el proceso de toma de decisiones. O sea, el Ministerio de Hacienda define la política, la Unidad de Regulación Financiera establece las reglas de intervención, digamos, del Estado en el mercado financiero, la Superintendencia Financiera las vigila, y el Fondo Nacional de Garantías, en este caso, es el gestor. Entonces, yo creo que es muy importante esa invitación que hace Bruce McMaster a que tengamos un diálogo para poder determinar bajo cuáles estrategias podemos dinamizar la liquidez para las distintas empresas. Nosotros estamos trabajando también para poder abrir estas distintas opciones en el mercado de capitales. Por supuesto que esto resuelve problemas para empresas de un determinado tamaño, no para todas, principalmente no para las pymes y las MIPYMES. Sin embargo, también es cierto que el comportamiento que hemos visto en las líneas de crédito del Fondo Nacional de Garantías, pues hay una importante concentración de esas garantías en pymes y MIPYMES. Entonces yo creo que hay total disponibilidad, pero es muy importante, digamos, aclarar los distintos roles para poder definir nuevas políticas. Una garantía al 100% es claramente un subsidio, y eso es una decisión, digamos, que se tiene que definir en el ámbito de los tomadores de decisiones de política que definen la política. Bien. Doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes, cordial saludo.